Bien, amén. Gracias, hermana Mosel. Bueno, abramos nuestra Biblia. Estamos en el libro de Daniel. Vamos a continuar el capítulo 7. Del versículo 8 en adelante vamos a leer para que hagamos la cadena de ideas. Daniel 7, del 8 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Bien. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a orar, amado Señor. Te damos gracias en esta noche por la palabra que hemos leído, palabra escrita 565 años antes de que Cristo Jesús viniera a la tierra. Estamos hablando de 2000 y fracción de años, los cuales ya está escrito, Señor, cuál es el propósito, cómo se va a desarrollar la administración de la tierra por parte de los gentiles, y cómo tú, Señor, vas a derrocar a todos aquellos que se volvieron soberbios, que se volvieron, Señor, altivos, que gobernaron con poder y destrucción a los seres humanos. Pero tú, Señor, siempre en tu justicia, tú vas a derrocar todo ese tipo de situaciones. Gracias por revelárnosla. Permite que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, como lo hemos dicho siempre, el propósito de estudiar el libro de Daniel no es tanto una situación histórica o algo que nos lleva a nosotros a solamente a repasar o a oír por oír. No, necesitamos aprender, necesitamos conocer, porque hay muchas cosas que están en la incógnita, ¿verdad? Hay una interrogante en muchas cosas que nosotros vemos. Pero la palabra de Dios ya está, o ya estableció, mejor dicho, las razones por las cuales las cosas están como están. No es una situación de que las guerras modificaron la estructura de los países o modificaron el gobierno de los pueblos, sino que es Dios habiendo ya revelado cómo esto iba a desarrollarse, porque su plan, oiga bien, su plan de juicio se va a cumplir. Y ahí está el punto. La gente no cree que va a haber un juicio. La gente no cree que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a regresar. Los que creemos eso somos los que creemos en Cristo. Los que creemos eso somos los que formamos parte de la iglesia, ¿verdad? Y es importante que tengamos en cuenta eso, porque incluso hay muchos que forman parte de la iglesia que no saben que hay esas promesas, no saben que
esto es seguro, que esto no es dado al azar, esto va a suceder. Y allí es donde debemos de ponerle una prioridad a las cosas. Porque lo que está escrito en la Biblia no es simplemente una metáfora, una anécdota, un relato histórico. Es lo que va a suceder, hermano. Y desde esa perspectiva de ver la palabra y ver lo que el contenido de la palabra sobre lo que va a suceder, es que nos interesa a nosotros. Nos interesa porque con ello nosotros aprendemos y conocemos a Dios. Conocemos la forma de pensar de Dios. Conocemos la soberanía de Dios. Y eso nos va a llevar a tener confianza en Él. A saber que estamos seguros, a pesar de las cosas que podamos estar viviendo, estamos seguros en las manos de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, el libro de Daniel nos muestra a nosotros cómo es que Dios ha diseñado el fin de los tiempos. Este capítulo 7 de Daniel, usted lo puede adaptar en la lectura o lo puede ir comparando, ¿verdad? Daniel 7 con Apocalipsis 16, 17, 18, 19 y 20. Y le va a pegar, pero cabalito, ¿verdad? Le va a dar a usted una revelación y va a comprender las cosas. ¿Por qué razón necesitamos comprenderlas? Porque muchas veces, ¿verdad? Aparecen por allí ciertas personas queriendo imponer doctrinas o enseñanzas que no son bíblicas. Y si usted conoce la Biblia, pues no va a ser engañado fácilmente, ¿verdad? Va a tener conocimiento, va a poder defender su fe. Eso se llama apologética. Le decía yo que esa es la materia de apologética, la defensa de la fe. En ese contexto, entonces, fíjese bien, Daniel nos está diciendo a nosotros que él tuvo un sueño. Este no es el sueño de Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor fue una estatua que tenía diferentes o estaba compuesta de diferentes metales. Aquí Daniel es el que ha tenido el sueño. Y la revelación que Dios le da a Daniel es en cuanto a la estructura de los imperios que se van a desarrollar a lo largo de lo que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Por qué el tiempo de los gentiles? Bueno, el tiempo de los gentiles se llama esta parte de gobierno porque Israel perdió su oportunidad de gobernar el mundo. Dios quería que Israel gobernara el mundo, pero Israel falló. Israel se volvió idólatra. Israel abandonó su Dios. Israel llegó a tener corrupción como la que hay ahora en Israel. ¿Sí? Así, perdone que se lo diga, como la que hay ahora en Israel. ¿Sabía usted que Israel es el pueblo o el país que tiene más comunidad gay en Europa? ¿Sabía usted eso? Pues sépalo. ¿Me entiende? O sea, Sodoma y Gomorra no es nada, pues. Y esas son las cosas que muchas veces nosotros ignoramos. Esas son las cosas que muchas veces nosotros no le ponemos atención porque quizás no nos interesa o por el tipo de evangelio que nos han enseñado, porque el evangelio que nos han enseñado es nada más pedir porque tengo necesidad. Pero no es así el evangelio. El evangelio es conocer la verdad. Y dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Israel perdió su derecho de gobernar. Y por eso Dios los castigó mandándolos cautivos por medio de Babilonia. Allí inició el calvario de Israel como nación. Allí en Babilonia inició el tiempo de los gentiles y Dios estableció en toda la historia de los gentiles que van a haber 4 imperios. Como lo dice acá, ¿verdad? 4 imperios. Esos 4 imperios, 3 de esos imperios ya pasaron. Ya pasó Babilonia, ya pasaron los medos y los persas y ya pasaron los griegos. Ahorita estamos en la parte de desarrollo final del imperio romano. Porque acuérdese, es Babilonia, es los medos y los persas, son los griegos y son los romanos, los 4 imperios que están detallados aquí. Entonces, vea, es importante que nosotros tomemos en cuenta el hecho de que Dios, en el control de los tiempos, ha venido dándonos a nosotros el conocimiento de que el hombre en un gobierno gentil, es decir, el hombre en un gobierno que no está basado
en Dios, porque los gentiles no gobiernan con Dios a su lado, aunque digan que creen en Dios, aunque digan y profesen creer en Dios, no gobiernan con Dios. Porque el que gobierna con Dios se deja guiar por Dios. Y no comete errores como los que cometen ahora. Entonces, desde esa perspectiva, el tiempo de los gentiles está vigente todavía y terminará con el juicio final, que es lo que dice acá. Luego entonces dice el versículo 8, ¿verdad? Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño. Vaya, mire, le voy a dar una explicación. No sé quién de ustedes, tal vez algunos, los que ya están entre los 20 para arriba, se pudieron dar cuenta cuando Europa sufrió un cambio drástico en la forma de gobierno. Hubieron países que desaparecieron, por ejemplo, Checoslovaquia, Yugoslavia, todos esos países desaparecieron esos nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparecieron más naciones. Apareció Croacia, apareció Bosnia, aparecieron otros países, ¿verdad? Que ahora ocupan el lugar que ellos ocupaban. Entonces, desde esa perspectiva, el Señor siempre dice, el imperio romano no ha desaparecido. Lo que el imperio romano ha hecho es que se ha extendido más y ha tomado nombre de otras naciones. Otras naciones han aparecido, pero siempre es el sistema romano. Y no solamente estamos hablando de religión, también estamos hablando de sistema de gobierno. La república. Yo creo que algunos de los que están aquí, que son maestros, pues saben de esas cosas, han escuchado, han leído historia, y si no, pues sería bueno que leyeran un poquito de historia. La república, ¿cómo se fundan la república? Bueno, ahí viene, ¿verdad? Todo eso está detallado ahí. Entonces, el imperio romano tiene esa condición, que en los tiempos finales se van a levantar 10 naciones. 10 naciones se van a levantar de ese imperio, y esas 10 naciones, fíjese bien, van a tener el gobierno total de Europa y parte de Asia. Eso va caminando según pues lo vamos viendo con la forma del gobierno o la política que hay allí, ¿verdad? La forma en cómo se van transformando las situaciones, la forma en cómo las democracias se van perdiendo, la forma en cómo los sistemas de gobierno están cambiando, van apareciendo autocracias o gobiernos de una sola persona, van modificando todo el sistema, la pobreza llega a esos lugares y en fin, tantas cosas que hay, tantas cosas que hay. Eso ya Dios lo estableció. Ya Dios lo dijo aquí. Por esa razón es que cuando aparece una persona y dice, y vos crees en Dios, y ese Dios, ¿por qué permite la guerra? Y ese Dios, ¿por qué permite el hambre? Y ese Dios, ¿por qué permite las enfermedades? Es que no es Dios el que las hace. Es el hombre. Es el hombre que siempre quiere tener poder. Es el hombre que ambiciona poder. Y en ese sentido, entonces usted vea que el poder es el que enferma al hombre. Por eso es que aquí vamos a ver una parte en donde dice que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas. Claro, desde luego, tiene que hacerse notar. Porque si él no se hace notar, entonces es invisible a nivel mundial. Entonces tiene que hacerse notar, tiene que ocupar la publicidad para eso. Hay mecanismos, hay medios para eso. Entonces dice, ¿verdad? Continuando en el versículo 8. Y delante de él fueron arrancados, dice, 3 cuernos de los primeros. Estas son las naciones que desaparecen, que se vuelven otros pueblos. Esas naciones pierden poder. Esas naciones son sometidas por otras. Usted está viendo ahorita la guerra en ¿cómo se llama? Entre Rusia y Ucrania. Se está viendo ahí. Ucrania es un territorio amplísimo. Caben como 50, El Salvador, quizás más, quizás. Entonces, vea, son intereses. Son intereses que van buscando poder. Y eso Dios ya lo estableció. Dios ya lo dijo que así va a suceder. Entonces a nosotros, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, eso no nos va a sorprender. No nos va a sorprender. Es que a mí me preguntaban hace poco, mira, ¿y vos qué opinás de los terremotos de Venezuela? Ni he visto ni una imagen de los terremotos de Venezuela. Ni una.
no sé, el algoritmo de mi teléfono como que no me manda de ese tipo de información. ¿Por qué? No, porque no me sorprende. Porque Dios ya dijo que van a haber terremotos. Ahora yo le hago la pregunta, usted ora y le pide a Dios que si un hecho de eso sucede aquí, que lo cuide y lo proteja. Hágalo, hombre. Hágalo. Porque va a suceder. ¿Me entiende? Porque son cosas que ya están escritas. Entonces nosotros tenemos que vivir tomados de la mano de Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier momento puede suceder una situación de esas. Y nosotros tenemos que estar preparados psicológicamente para esas cosas. Entonces, vea, dice él, aquí Daniel, que fueron arrancados 3 cuernos. Ok, perfecto. Está detallando que algunas naciones van a desaparecer, otras van a surgir. Y dice, y he aquí que y dice, 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre, como de hombre, y una boca que hablaba grandes. Correcto. Siempre, siempre que usted encuentre un gobernante megalómano, siempre va a haber grandes cosas. Y total no es nada. Siempre. Porque eso es lo que le encanta a la gente. Eso es lo que le encanta al común de la población. Que lo sorprendan con noticias extravagantes, las cuales al final no se cumplen. Decía por ahí un sociólogo y decía, es que El Salvador, voy a poner de ejemplo a El Salvador, decía, El Salvador, ¿verdad? Tiene el síndrome de la mujer violentada, dice. Que aunque el marido le pega y está con él, así está El Salvador, dice. Así está el mundo. Así está el mundo. Así estamos viviendo ahora. Soportando pensamientos, soportando ideologías de hombres que se levantan con ansias de poder. Y esto, vuelvo a repetir, está escrito. Es necesario que nosotros lo conozcamos. ¿Y sabe qué? Lo que ahora vemos no es nada para lo que viene. Porque todo esto está diseñado para que un hombre gobierne el mundo. No es Jesucristo, es el anticristo. Pero todo esto va encaminado a eso. Entonces, por esa razón le digo, está escrito. Que no le sorprenda. Que no le sorprenda que vengan allá un día en Europa y digan, solo vamos a tener un presidente para todos los países europeos. Amén. Qué bueno. Y después va a decir América, vamos a unirnos todos para tener un solo presidente en toda América. Amén. Y ahí están las propagandas diciendo que quieren solo a uno de presidente. Así va la cosa. Porque Dios así lo ha establecido. Por eso es que eso, por ejemplo, perdóneme, a mí no me sorprende. Y siempre va a tener ese gobernante un religioso a la par, que piensa igual a él. Así de fácil. Porque esos son los poderes que más adelante van a prevalecer. Entonces dice el 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Dice bien. Y se sentó un anciano de días. Ok, esto está hablando de juicio. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el Dios creador del universo cumpla la promesa que le hizo al Señor Jesucristo. Le dijo al Señor Jesús, siéntate a mi lado mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. No sé si me doy a entender. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que los enemigos, y principalmente de los hijos de Dios o de la iglesia verdadera, los enemigos de la iglesia, Dios los va a reunir para hacerles un juicio. Y cuando Dios los reúna en ese juicio, entonces aparece el jinete montado en un caballo blanco y en su muslo derecho dice Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que dice Apocalipsis. Entonces vea, dice, cuyo vestido era blanco, claro, Dios es sin mancha, Dios es sin pecado, Dios es santo, 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 su vestimenta así lo dice, ¿verdad? Y dice también, y el pelo de su cabeza como lana limpia, correcto, los pensamientos de Dios son puros,
Los pensamientos de Dios son nobles, los pensamientos de Dios son sin mancha, si lo quiere ver así, eso simboliza. Y luego dice, su trono llama de fuego, correcto, es un trono de poder. Allí sí está el poder. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es, fíjese bien, y quiero que él lo entienda, lo interesante es que cuando Cristo se siente en ese trono, quien va a estar a la derecha de Cristo es la iglesia. ¿Usted es iglesia? Entonces, ¿quiénes vamos a estar allí, pues? Ese es el futuro que nosotros tenemos. Y decimos futuro porque el futuro puede ser un segundo más adelante. Y decimos futuro porque nos podemos ir un segundo más adelante. Pero ¿cuál es el destino? Ya está establecido cuál es el destino. Por eso es que la iglesia tiene que vivir en comunión, la iglesia tiene que vivir en oración, la iglesia tiene que vivir en esperanza. La iglesia tiene que saber que tiene un lugar reservado en el reino de los cielos. Y que su propósito no es hacer riquezas en la tierra, es prepararse para el cielo. Pero hemos recibido un evangelio por muchos años en donde el interés ha sido riquezas en la tierra. No es así. No es esa la forma en la que Dios ha diseñado esto. Por eso es que hay una salvación. Por eso es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él quiere tener su pueblo allá con Él. Entonces, dice el 10, y un río de fuego procedía y salía de delante de Él. Es correcto. Mire, cuando dice un río de fuego, estamos hablando de aquella magnificencia de Dios. Dice la misma Biblia que nadie ha visto a Dios y ha sobrevivido. ¿Sí? No podemos ver a Dios con estos ojos. Pero con ojos espirituales, con ojos ya siendo un espíritu vivificado, nosotros vamos a poder ver a Dios. Y eso es maravilloso, pues. Yo no sé si usted piensa en eso. Debería de pensarlo. Es necesario que lo piense. Porque allí es donde usted se va a sustentar, ahí es donde usted se va a afirmar, ahí es donde usted va a tomar fuerza para el futuro. Ahí es donde usted va a comprender que el sufrimiento de hoy no es nada para la gloria que nos espera en el futuro. Si es que tenemos fe, pues. Porque muchos no lo creen. Muchos no creen estas cosas. Pero el Espíritu de Dios siempre nos pone a nosotros el creer. Pídale al Espíritu de Dios que usted pueda creer lo que dice la palabra. Entonces dice el 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, claro, el gobernante, ¿verdad? Miraba hasta que mataron, ¿a quién dice? Es correcto. Correcto. Usted va a hablar de bestias o va a escuchar más de bestias, Apocalipsis. Allá está. Ahí está el detalle, allá está descrito. ¿Y quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Y quién escribió este libro? Daniel. ¿Y cuántos años después? 560, quiero ver, 570, casi 580 años después escribió Juan el Apocalipsis. Por eso es que la Biblia no fue escrita con pensamiento humano. La Biblia fue escrita por humanos, pero toda la redacción de la Biblia fue dada por el Espíritu de Dios. Porque el hombre no tiene esa capacidad. ¿Cómo puede ser que el libro de Daniel sea congruente con Apocalipsis? No puede ser. Solo por el poder de Dios. Nada más. Por eso es que este es un libro de fe. Este libro no se puede leer solo por letra corrida o lectura corrida ¿Y cuántas veces te has leído la Biblia? Como 20 veces. ¿Y qué has aprendido? Nada. Entonces, ¿para qué la leíste? No, si es que lo que pasa es que yo estoy compenetrado en la palabra. Y otros dicen, mira, la misma Biblia dice que mucha letra mata, ¿para qué la lees? Y siempre hay excusa. Pero cuando usted lee la Biblia con comprensión del Espíritu, cuando usted lee la Biblia
pidiéndole al Espíritu de Dios que le revele lo que está escrito allí, usted la va a comprender fácilmente. Entonces dice Daniel que él estaba escuchando lo que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Juicio. ¿Cuál es la bestia? La bestia es el Imperio Romano. Aquí algunos tiran que la Iglesia Católica y que no sé qué. Mire, la bestia es anticristo. Y anticristo pueden ser muchas cosas. Hasta en las iglesias cristianas evangélicas hay anticristos. ¿Sí? Si no ve a todos esos predicadores de milagros y todos esos predicadores que solo sirven para sacar dinero, ocupan el nombre de Jesús en vano. Y ahí están, pues. Y se hacen llamar iglesias. Y no son. Dice entonces el 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio. Correcto. Todo el poder humano se va a desvanecer. El que va a prevalecer es el poder de Dios. Yo por eso le he dicho, hermano, todos los imperios caen. Todos los autócratas caen. Todo el que se quiere llevar y quiere tener, quiere estar por sobre todos, caen. Jesucristo dijo que el más grande en el reino de Dios es el que se pone a servir. No el que se pone a explotar a los demás, sino que el que se pone a servirle a los demás. Ese es el más grande. Entonces hay una gran diferencia en el propósito que Dios tiene. Dice el 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de... Ok, va. Usted ha oído hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? La segunda venida de Cristo es cuando el Señor pone sus pies nuevamente en la tierra. El rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Ese es el rapto de la iglesia. Quiero que me entienda esa diferencia. Por eso es que, vuelvo a decir, es importante que la iglesia conozca lo que la Biblia dice en relación a eso. Porque la segunda venida de Cristo habla de que el Señor va a descender nuevamente en Jerusalén y va a poner sus pies ahí. Y esa va a ser la ciudad del gran rey. Pero la ciudad que va a descender viene del cielo, la nueva Jerusalén, la celestial. Allí está escrito cuál es la medida que tiene. Todo eso está en el Apocalipsis. Ahora bien, vuelvo a repetir, eso debería de ser de interés para nosotros. Ahora, mire, si Dios ha cuidado de nosotros, hombre, a unos por 20 años, otros por 30, otros por 40, otros por 50, otros por 60, otros por 70, otros por 80, otros por 90. ¿Quién nos ha cuidado? Dios. Sí, es sencillo. Él ha estado siempre presente. Entonces no perdamos la esperanza que Dios cuida de nosotros. Pero pongámosle atención más a las cosas del cielo. La iglesia no está para una vida terrenal, la iglesia está para una vida celestial. Y ese es el caminar de nosotros. ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? Aquella pregunta, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Nosotros no vamos donde va toda la gente. Nosotros tenemos una ruta trazada al reino de los cielos. La palabra lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Entonces, en esa perspectiva, dice Daniel, ¿verdad? Que él miraba en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno. ¿Qué le dijeron los ángeles a los apóstoles allá en Hechos 1:11? Cuando Jesús ascendió al cielo. A este Jesús, así como le has visto subir, le vais a ver venir en las nubes. ¿Sí? No sé si va a venir en una nave extraterrestre. No sé si va a venir, como dice, en una nube. No sé porque yo no sé. Lo único que sé es que va a venir. ¿Me entiende? De ahí lo demás no sé. Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Ezequiel ya vio el carruaje de fuego del Señor Dios Todopoderoso. ¿Usted quiere conocer cómo es el carruaje de fuego del Dios Todopoderoso? Lea Ezequiel. Ahí está. Y también puede leer Isaías. Le va a dar también referencias.
Porque Dios ya se manifestó en visiones con los profetas antiguos. Entonces dice, venía uno, dice, como hijo de hombre, el que tiene derecho al trono, el que tiene derecho a gobernar la tierra. Él, el que por obediencia tiene el mérito de ser el gobernador de todo, porque Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra. Le dijo, todos los reinos de la tierra son míos, le dijo Satanás. Sí, tenía razón Satanás. Todos los reinos de la tierra son míos y te los voy a dar a ti si postrado me adorás, le dijo. ¿En manos de quién están ahorita los reinos de la tierra? En manos de Satanás. Porque Cristo no ha venido todavía. El único reino que debe de ser así es el de la iglesia que está en poder de Dios. Nada más. Solo la iglesia está en el poder de Dios. De ahí lo demás está en manos de Satanás. Por eso usted y yo debemos de comprender dónde estamos ubicados. Mire, qué bonito es ubicarse uno donde está. No sé si usted conoce su entorno donde usted vive. Me imagino que sí. Todos tenemos recuerdos de nuestro entorno donde nacimos, donde crecimos, donde nos hemos desarrollado. Todos conocemos los entornos. Y debemos de conocer el entorno que estamos en medio de gente pecaminosa. Estamos en medio de gente que no cree en Dios. Estamos en medio de gente mala, pero malos de malos. Gente que por dinero puede hacer cualquier cosa. Allí estamos ubicados. Entonces nosotros necesitamos comprender que estamos, fíjese bien, asediados por el pecado. Pero que el Señor viene y va a liberar toda esa población que Él tiene para salvación. Porque Dios sabe los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Dios lo sabe. En su omnisciencia Él lo sabe. Ahora, Él permite el evangelio y ha dado el evangelio para que todos lo escuchen. Y aquel que se quiera arrepentir, que se arrepienta. Y el que no, pues que no se arrepienta. Pero en el conocimiento de Dios Él sabe quién sí y quién no. Por eso es importante saber que desde antes de la fundación del mundo, usted y yo, ya Dios sabía que íbamos a creer la palabra que Él había dado. Y eso es importante para nosotros. Entonces dice, ¿verdad? E hicieron acercarse a Él delante del anciano de días. Y le fue dado, dice el 14, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Es correcto. Nosotros somos siervos del Señor. Aunque usted no lo crea, usted es siervo de Dios. Así mero rebeldón y mero soberbio, sí, pero es siervo de Dios. ¿Verdad? Ahí lo van a poner en galería o en algún lugar, el Señor es justo, ahí lo va a poner. Y mira, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero en lo poco no me fuiste fiel, en lo poquito te voy a poner, pero te voy a poner en algún lugar. Porque es hijo. Pues el hijo pródigo ya no era hijo. Claro que era hijo. Por eso se llama hijo pródigo. Aunque regresó todo golpeado, pero es hijo. ¿Me entiende? Allí él escogió irse a dar duro en el mundo por no creerle a su padre, pues. Por querer ir a disfrutar el mundo primero. Entonces, vea, el gobierno es de Dios, no es de nadie más. Todo está diseñado para que el Señor salga vencedor de todos los que hay alrededor del mundo. No importa que tengan miles de bombas atómicas, no importa que tengan los ejércitos más grandes. El ejército chino, dicen por allí las estadísticas, que anda entre 1 millón de soldados. Imagínese usted, 1 millón de soldados. Mantener 1 millón de soldados con toda la alimentación y el equipo de ejército, todo, no es barato. Pero eso es lo que hay ahí. Eso es lo que tienen como fuerzas bélicas ellos, preparados para la guerra. Y están así listos para la guerra. Claro, Dios lo va a permitir en el momento justo. Pero va a suceder. Pero usted y yo ya lo sabemos. Como le dije en una predicación pasada, si lo único que no sabemos es cuándo el Señor va a venir, pues no tenemos certeza. No podemos decir mañana viene el Señor, aunque puede ser que mañana venga, pero no lo podemos afirmar.
Pero lo demás ya se sabe. Todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces dice, ¿verdad? Y le fue dado dominio, el 14, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio ¿cómo? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será. Perfecto. Perfecto. Nosotros militamos en el ejército eterno de Dios y nunca va a ser destruido ese ejército del Señor. Ahora entiende usted por qué Pablo dice, vestidos con la armadura de Dios. Ahora viene usted y allá en Timoteo dice, pelea la buena batalla como buen soldado de Jesucristo. Ahora entiende usted por qué el término. Porque nosotros estamos en esta tierra para luchar contra esas fuerzas. Y no solamente con fuerzas externas, también con las propias nuestras. Porque con los que más cuesta pelear es con las de nosotros. Todos los días el diablo le va a meter dudas a usted. Todos los días el diablo lo va a querer decepcionar. Todos los días lo va a hacer llorar. Todos los días lo va a poner triste. ¿Por qué? Porque usted se lo permite. Pero si usted caminara y viviera en el gozo del Señor, nada lo va a sorprender. Pero mire, pastor, lo que pasa es que muchas veces las deudas lo tienen a uno hasta aquí. Yo lo entiendo, hermano. ¿Sí? Pero si las deudas lo tienen hasta aquí, la provisión es más arriba todavía. Usted como no lo cree, no las tiene. Pero si las creyera, las tendría. Entonces vea, un reino eterno. Él va a gobernar. Ningún hombre va a gobernar la tierra en el futuro. Es Dios mismo el que la va a gobernar. Dios está restaurando su creación. Dios va a llevar la creación así como cuando creó a Adán y a Eva. En ese principio del Génesis, así va a llevar a su creación a lo largo de la historia del ser humano. Por eso es que ahora hay un nuevo Adán, se llama Jesús. Y hay una nueva Eva, se llama Iglesia. Y ahí se cumple el plan de Dios. Y eso es lo que está escrito en la palabra. Aquí no está que si se pinta, que si no se baña, que si no se peina, que si no aquí, que si se pone chores, que si se pone pantalón. Aquí no está eso, aquí no está. Esa es predicación de bagatela. Cuando usted cree en el Señor, usted sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿O no es así? Claro, pues. ¿Me entiende? Sí que no hay otra cosa más que agregarle a esto. Y dice entonces el 15, y se me turbó el espíritu, dice, a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Sí, ¿quién es este que se acercó a Daniel? Este es el ángel Gabriel. ¿Sí? La Biblia habla más que todo de dos ángeles, Miguel y Gabriel. Los demás nombres, pues, los ángeles tienen nombre. Es un ejército celestial. Quienes van a venir con Cristo a combatir a los ejércitos humanos. Eso ahí está establecido. ¿Me entiende? Pero el Señor nos está diciendo a nosotros que hay una revelación divina, hay una revelación de parte de alguien que vive con Dios, que está cerca de Dios. Y ese le dio la revelación a Daniel. Y dice, el 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán. ¿A dónde dice? Ahí está. El tiempo de los gentiles, el gobierno gentil. El gobierno de Dios terminó con Israel. Cuando Israel traicionó a Dios, cuando Israel se fue en pos de ídolos, Dios lo mandó a desterrar y perdieron su hegemonía. Y inician los gentiles a gobernar. ¿Para qué? Para que Dios les haga juicio. Luego el Señor va a tomar la batuta y el Señor va a sentarse con poder sobre la tierra. Eso es todo lo que tiene la Biblia. Ahí está enfocado. Y dice el 18. Después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo. Usted es santo del Altísimo, hermano. No lo creo. ¿Ah? Sí, hombre. Mírese al espejo.
Y dígase, yo soy santo del Altísimo. ¿Sí? Estoy llamado a adorar al Señor, estoy llamado a confiar en Él, estoy llamado a tener esperanza en Él. Soy heredero con Cristo Jesús. Porque eso somos. Valore lo que es. Aprecie a su Señor. Confíe en Él, hable con Él. Tenga comunión con Él. Ríase con Él, carcajéese con Él. Sea feliz en Cristo. Deje que las cosas sucedan. Siempre, siempre va a haber una provisión. Porque Él es bueno. Y principalmente con los que confían en Él. Así son las cosas. Entonces dice, ¿verdad? Y dice, entonces, dice el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia? El Imperio Romano. Que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Correcto, destrucción, completamente. Y usted va a ver los tipos de gobiernos que han aparecido después de que Roma, como imperio, se fue desvaneciendo. Roma, el Imperio Romano llegó hasta Inglaterra, parte de la costa norte de África y todo lo que es Asia Menor, todo eso fue gobernado por Roma. ¿Sí? Una bestia que destruía. ¿Ha oído usted el dicho, todos los caminos llevan a Roma? Me imagino que sí. ¿Sabe por qué es así? Porque los romanos a cada lugar que llegaban se robaban todas las riquezas y para robarse esa riqueza y sacarla hacían los caminos que iban para Roma. Por eso el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Roma hacía autopistas, hacía calles, hacía acueductos, hacía aquí, hacía allá y decía, llevamos progreso, llevamos aquí. Pero la intención no era progreso, la intención era saquear todas las riquezas naturales que tiene cada lugar. Pregúntese qué hacen los Estados Unidos. Pregunte qué hacen los rusos. Pregunte qué hacen los chinos. Ah, no, es que les vamos a hacer un estadio para que vayan a jugar fútbol. Ah, no, es que les vamos a dar una Vinaes para que vayan a pasear y se tomen fotos. La intención es otra. Y ahí me cuenta más adelante. Viene fuerte la minería 2027 para arriba. Viene fuerte. Se los digo desde ya. Así funciona el sistema. Pero usted y yo estamos en las manos de quién. Entonces aprendamos a la comunión con Dios. Aprendamos a caminar con Dios. Dios siempre nos va a proveer. Dios siempre nos va a cuidar. Siempre va a estar allí. Media vez usted confía en Él, Él siempre va a estar ahí. Cuando usted lo abandona, pues es su propio gusto, pues. Vuelvo a decir, el hijo pródigo se fue del seno del padre porque él quiso. Después estaba comiendo con los cuches allá en el corral. ¿Me entiende? A ese es masoquista, le gusta sufrir por gusto. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña aquí. Daniel tuvo esta visión que Dios le dio y él vio la forma en cómo los imperios humanos se desarrollaron y él tiene entonces ese conocimiento y lo comparte con todos aquellos que son fieles al Señor. Entonces dice, ¿verdad? Dice el 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Claro, vuelvo a decir, de ese imperio romano se van a levantar 10 naciones con poder. Con poder. Por ahí hay un grupo de políticos que se llama el grupo BRICS. El grupo BRICS está buscando que ya no se compre o ya no se comercie con dólar a nivel mundial. Que se comercie con la moneda china. ¿Sí? Y creo que son entre 10 o 12 naciones o 13 naciones, por ahí andan. Están levantando un nuevo movimiento económico. Le vuelvo a decir, yo sé que tal vez a usted no le interesa eso, porque ¿para qué? Pero no, tiene interés
Tiene interés en el conocimiento de las cosas que están sucediendo para que usted vea que la palabra de Dios se cumple. Por allí se va a levantar una nueva forma de gobierno. Y pueden ser estos 10 cuernos. Pero dice que de esos 10 se va a levantar uno más que ellos, el cual va a dar lugar a que aparezca el anticristo. Dice, 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, dice, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Sí, siempre va a ser así. El hombre siempre va a tratar de estar sobre otro, sobre otro, sobre otro. Siempre va a ser así. Ese es el pensamiento humano. Así es el ser humano. Pasarle encima a otro. Usted lo va a ver aún en lo más mínimo. Todo el mundo se cree superior a otro. Pero la palabra de Dios no nos habla a nosotros de que seamos o de que tengamos esa conducta. Y dice el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Uf, ahí está. Eso dice Apocalipsis. El anticristo va a perseguir a los israelitas. El anticristo va a perseguir a los que se queden. ¿Sabe que la mayor producción de almas o de fe va a ser cuando la iglesia sea arrebatada? ¿Sabe que cuando la iglesia sea arrebatada, todos aquellos que no creían van a querer creer? Y ya va a ser tarde. La gracia se cerró. Y ya no van a formar parte de la esposa del Cordero. Por eso dice allá en Apocalipsis una frase, ¿verdad? Y vi a uno vestido de bodas. Y yo le pregunté, ¿y qué haces aquí si vos no participás en las bodas? ¿Ah? Son los que murieron después del arrebatamiento. Son personas que no van a estar en la fiesta, pero no son parte de la novia. La novia es la iglesia. ¿Sí? Entonces dice, ¿verdad? Y dice que la iglesia va a tener esa consideración. Dice el 21, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos. Va a haber una persecución. Ya hay persecución. Ya existe persecución. En África, en los países musulmanes, en donde hay iglesias cristianas, los cristianos están siendo masacrados, están siendo asesinados, están tratando de exterminar el evangelio en algunos lugares donde ha logrado entrar el evangelio. Ya está la persecución. Y dice, y los vencía. Sí. Dios así lo ha dispuesto. Hasta que vino, ¿quién dice el 22? El anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Claro. Dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar a los hombres. Aún a los ángeles que pecaron los vamos a juzgar nosotros. Mire el privilegio que tiene la iglesia. El problema es que eso no se predica. A usted lo quieren tener sometido a que pida y venga porque pida y si no está bajo la cobertura de nosotros usted no es salvo y no tiene privilegios y Dios no le va a hacer nada y aunque pida y pida Dios no le va a hacer milagros porque usted está de rebelde. Así le dicen. Conozca la verdad, hermano. Está en la Biblia. ¿Sí? Y dice el 23. Vamos a ir cerrando. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Se dice que de Venezuela salen 100,000 barriles diarios de petróleo. ¿Cómo será la caverna que hay debajo de ese país ahorita? Si están dejando hueca la tierra ahí. Dice que va a desmenuzar, va a explotar los recursos naturales, se va a acabar todos los recursos terrenales, esa cuarta bestia. Y está pasando, hermano. La selva del Brasil, del 100%, yo creo que ya depredaron aproximadamente un 60%.
Por eso usted va a ver los climas calurosos y todo. Que porque botaron 3 palos aquí, ya se... No, no. Esto es a nivel mundial. Empeora, pues, ¿verdad? Pero no tanto como lo que están haciendo a nivel mundial. Entonces, todas estas cosas están escritas. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos a Dios. Para que nosotros conozcamos el propósito de Dios. Para que no nos olvidemos que quien nos sostiene sobre esta tierra es Él. Para que pongamos siempre nuestra esperanza en Él. Para que confiemos que Él tiene grandes promesas que cumplir a la iglesia que ha creído en Él. Para que nosotros no perdamos la esperanza. Para que vivamos gozosos, alegres, ¿sí? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la tierra pasará, pero su palabra va a permanecer para siempre. Démosle un buen aplauso al Señor. Amado Padre, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la palabra de este día. Sabemos que el tiempo es corto. Hubiésemos querido seguir aprendiendo, pero la próxima semana vamos a continuar. Solo te pedimos, Señor, que tu Espíritu, el que mora en nosotros, nos mantenga siempre con discernimiento y con hambre y deseo de escuchar tu palabra, de leerla, de vivir por ella, de entrar en el conocimiento de tu persona, de tus propósitos, de tus planes, y así nosotros también colaborar en lo que tú nos has llamado a hacer, para que mientras se cumplen esos planes, la palabra de Dios sea predicada a aquellos que no te conocen. Gracias, bendito Padre, por este ministerio, por cuidar de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en nuestras necesidades. Sé tú consolando nuestras almas. Sé tú fortaleciendo nuestros espíritus. Y que nunca, nunca decaiga nuestra fe. Todo pasa, Dios queda. Todo tiene solución en las manos del Dios Todopoderoso. A Él la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.